Vamos a continuar con la charla virtual del día de hoy. Como habíamos dicho, el segundo objetivo principal de estos videos que ponemos a disposición de todos vosotros es el de ayudar, contribuir al desenvolvimiento y a las tareas que le corresponden y se imponen, se autoimponen los emprendedores. Los emprendedores tomados en el fiel sentido de la palabra emprendimiento. Sí, estamos refiriéndonos a quienes montan un negocio donde existe innovación, donde existen riesgos y que elementos que constituyen pues una especie de aventura, sin embargo de los cuales pues estos emprendedores por su propia iniciativa eh, montan negocios y el Estado debería de promover algún tipo de advertencia, algún tipo de asesoramiento para que estos emprendedores no corran los riesgos que corren cualquier otro comerciante, cualquier otro empresario, puesto que estos emprendedores lo que más tienen es voluntad. Sin embargo, no están exentos de fracasar. No nos estamos refiriendo al empresario tradicional en nuestro medio, que es aquel que hace y monta un negocio simple y llanamente con el ánimo de intermediar en el comercio o en la industria, lo cual no significa que sea una actividad ilícita o algo por el estilo, pero que en el caso nuestro, nosotros pretendemos mediante estas charlas virtuales focalizarnos en los emprendedores, acudir en auxilio de ellos e incluso darles asesoramiento gratuito a través de estos videos. De tal manera que estamos a la orden de quienes hayan emprendido algún negocio. Esperamos que no requieran llegar a los extremos de la bancarrota, sino a la bancarrota blanca que nosotros hemos denominado, y que siguiendo nuestros consejos eh, puedan solucionar su problema. En todo caso, nosotros estamos señalando que el emprendedor no es que es una moda. En el siglo XXI, efectivamente, los estados, los gobiernos de la región en general, están promoviendo los emprendimientos mediante legislación, mediante mecanismos de estímulo tributarios y otras cosas por el estilo, pero que sin embargo se requiere que la sociedad civil, que nosotros los profesionales también contribuyamos, de tal manera que cada día en nuestro país, en Ecuador es menos que otros y en otros países más que otros, pero sin embargo van en aumento. Eso es algo positivo para la ciudadanía, porque realmente pues los empleos disminuyen, los empleos no son suficientes para el ser humano que se integra en la actividad laboral, los salarios no justifican los esfuerzos de mucha gente que se prepara para lograr un mejor medio de vida y son las razones por las cuales el emprendedor toma la iniciativa de montar un negocio mediante la innovación y asumiendo los riesgos. El, el emprendedor huye a los bajos sueldos, huye a tener que realizar esfuerzo para que se conviertan en realidad los sueños de otros y deciden conformar un negocio y eso es positivo para la comunidad. El, el emprendedor está expuesto más fácil al fracaso que al éxito, pues mientras él trabaja en función de un objetivo que se lo propone, existen otras personas, terceros y a veces el propio Estado que atentan contra ese objetivo.
por envidia o por desleal competencia, muchas veces el emprendedor fracasa. Y ante esta situación debemos encontrar los mecanismos jurídicos que le pueden llevar a una mejor transacción. Entonces, el emprendimiento nosotros lo calificamos en este caso que vamos a difundir la legislación, el régimen jurídico de insolvencia y bancarrota como primo hermano de la bancarrota. Es decir, no hay sector de la producción agrícola, comercial, industrial, que esté más cercano a la bancarrota que el emprendedor. De tal manera que por esa razón es que nosotros nos focalizamos en estos primeros videos a determinar razones, formas de que se producen estos problemas y cuáles serían las alternativas que tienen los emprendedores. Se ha dicho que estadísticamente de cada 10 emprendimientos que se generan, 5 de ellos fracasan en el primer año. 3 de ellos fracasan en el segundo año. 2 permanecen muchas veces por mayor tiempo y otros igualmente siguen el fracaso. De tal manera pues que a veces no solamente es por causas internas del emprendedor, sino por causas externas, que ya veremos más adelante. En todo caso, otra de las razones por las cuales nosotros nos inclinamos a dedicarle tiempo y la experiencia que nosotros llevamos en esta materia de la bancarrota y régimen jurídico de insolvencia, es que en los emprendedores existe ausencia total de fraudulencia. Es decir, generalmente, el 99% de los casos, los emprendimientos se inician de buena fe, se desarrollan de buena fe y muchas veces concluyen de buena fe. De tal manera que amerita que el Estado, que las organizaciones no gubernamentales, nos preocupemos de esta gente que verdaderamente tiene como propósito loable personal y también sirve a la comunidad porque generan empleo y generan tributo. De tal manera pues que nos reafirmamos en que este espacio nosotros lo dedicaremos, por una parte, a el desarrollo de los niveles de académicos y científicos del derecho concursal y por otro lado, nosotros pondremos todo nuestro esfuerzo y desarrollaremos estos eventos y estas charlas virtuales a efecto de que los emprendedores tengan a la mano alguna herramienta que en algún momento dado, que esperamos no ocurra, en un momento dado los necesitan. Son alternativas válidas. Se ha dicho, alguien dijo que así como el boxeador, por más bueno que sea, por más campeón mundial que se crea, debe pensar en que en algún momento tiene que visitar la lona. De esa misma forma, creemos que el buen emprendedor, aunque sea optimista en los resultados de sus emprendimientos, debe tener presente que existe una herramienta amigable, que es lo que tratamos nosotros de manifestarles, que es una herramienta, la bancarrota es una herramienta amigable, con mayor razón con las últimas reformas que se han producido. Es una herramienta amigable a la que no hay que huirle, es un remedio, no hay que huirle a la bancarrota. Es un remedio que mientras más temprano lo toma, mejor resultados puede dar. Esa es una de las primeras campañas que nosotros deberíamos hacer y esperamos hacerlo a través de estas charlas, que la bancarrota es un remedio, no es el sinónimo de tragedia, de ruina, que se ha venido vendiendo y que es la imagen que se tiene de la quiebra, de la bancarrota, del juicio de insolvencia. Efectivamente, ese fue un pasado de los tiempos de Roma en cuanto a que el deudor estaba obligado a pagar sus obligaciones y el acreedor no tenía ninguna otra opción a que en la ley llegue al castigo hasta de la persona, de la prisión por deuda, de la entrega por esclavitud. Los tiempos han cambiado
el derecho concursal ha venido mejorando, desarrollándose, evolucionando, y hoy día tenemos una bancarrota que en realidad persigue fines tripartitos, para el deudor, para el acreedor y también para el Estado, porque el Estado se beneficia mucho de los emprendimientos de los ciudadanos. En esta última parte de este video nosotros vamos a determinar algunas de las causas más comunes. Pueden haber muchas más, pero para nosotros ir completando la idea que tenemos de las bancarrotas, de las causales por las que se producen, sobre todo en los emprendimientos, las principales causales pueden ser internas y externas. Las internas son las imputables al propio deudor, es decir, como estamos hablando de emprendimientos, no estamos hablando del comerciante intermediario tradicional que compra electrodomésticos para revenderlos, no, que estamos hablando de emprendimientos, gente que innova, gente que arriesga, gente que se aventura a iniciar un negocio. Estamos hablando de que en muchos casos, por la fe, por la confianza que se tiene, por el poco estudio que se hace, se incurre en impericia, en impericias imputables al propio deudor. Existen ignorancia en cuanto al manejo administrativo. Los negocios se van desarrollando, de repente toman un cuerpo que ya el emprendedor no puede por sí solo resolver, necesita un equipo de ejecutivos, incurre en impericia, específicamente comienzan a adquirirse deudas que están mal estructuradas, es decir, con vencimientos muy próximos, de tal manera que la cartera por cobrar no responde a la realidad y se incurre en cesación de pago. Existe también causales como las fallas propias y naturales de un ciudadano que emprendió un negocio sin estar debidamente preparado para administrar un negocio de una magnitud tal. Hay problemas también de mercado que el emprendedor no sabe resolver porque manejaba un negocio pequeño y ese negocio él mismo lo va haciendo más grande, se le convierte en inmanejables. Hay otras razones externas que son con mayor razón externas al deudor y muchas veces externas hasta al país, que producen la suspensión de pago y consecuentemente de eso que los acreedores le caigan encima al deudor y no pueda continuar con su negocio. Las razones externas son, como les dije, no imputables al deudor, en algunos casos hasta imputables al país. Generalmente se producen por competencia desleal en el mercado. La competencia muchas veces, por celos naturales de la actividad, se entera de una nueva presencia en el mercado y atenta de alguna forma, con precios, con propaganda desleal, en contra del desarrollo de esa empresa pequeña que es nueva en el mercado. Otra de las cosas que nosotros debemos señalar como causas ajenas al emprendedor es el fenómeno de la globalización. Un emprendedor exitoso que ha logrado superar todos los problemas y ha logrado sostener la empresa por algunos años, en algún momento dado, por causas externas del fenómeno de la globalización, que se producen desaceleramiento de la economía, aceleramiento de la economía, eso causa efecto en la producción. La fuga de los capitales golondrinas en cuanto a que de repente dentro de un país se produce el fenómeno de la liquidez, donde no hay dinero, donde la población carece de circulante y por tanto desmejora sus posibilidades de comprar, y eso hace de que los entes productivos no puedan vender sus productos
incurren en cesación de pago y como consecuencia de eso la bancarrota. Para ese problema tenemos nosotros, no tenemos más de un año en Ecuador que se promulgó y está en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, donde se ha incluido el concurso preventivo. Antes solamente existía el concurso forzoso o necesario. Hoy día tenemos el concurso preventivo, el concurso voluntario y el concurso necesario. 3 clases de concursos. El concurso preventivo, como dice la palabra, permite que el propio deudor, cuando ve que se acerca la posibilidad, la contingencia de incurrir en falta de flujo para cumplir sus obligaciones, en lugar de esperar que los acreedores le caigan encima con los embargos, con las acciones judiciales que encarecen las deudas, en lugar de que esperar impaciente que vengan a cerrarle sus puertas, está en condiciones jurídicas, legales, de impedir que sus acreedores ejerzan su derecho de cobrar sus deudas. El Estado los protege suspendiendo todas las acciones, todos los embargos, a cambio de que este mismo deudor que acude hasta la justicia ordinaria haga una propuesta de reestructuración de sus deudas, ya sea condonando parte de ella o los intereses, o dando mayores plazos para que se cumplan esas obligaciones. De acuerdo, pues, al flujo de ventas, de producción, que en la respectiva petición el deudor está en obligación de señalar. Este es el mecanismo que nosotros vamos a desarrollar de manera mucho más amplia, con todos los requisitos legales, con los informes que se necesitan, porque sobre todo el emprendedor está en obligación de conocer la bondad, las ventajas y también desventajas que existen para los casos de que incurran o que vayan a incurrir en cesación de pagos. La legislación, por primera vez, de manera clara, determina que los deudores de poca monta, porque este mecanismo existía desde el año de 1995, mediante la ley de concurso preventivo, solo para empresas con más de 100 trabajadores y montos altos de endeudamiento. Hoy día, mediante la ley que regula el régimen de insolvencia, determina que todos los deudores, todos, sin ninguna excepción, puedan acogerse a los beneficios del concurso preventivo y consecuentemente exigir que los acreedores celebren un concordato e inclusive en contra de la voluntad de algún que otro acreedor. Por voluntad y por mandato de la ley, el juez debe determinar que los acreedores suspendan sus acciones judiciales contra un deudor, determinen mayores plazos de los concedidos bilateralmente o inclusive condonen parte de la deuda o intereses de acuerdo a la capacidad económica del deudor. De tal manera que esta es una herramienta que antes no estaba claramente establecida en la ley. Por ahí había unas disposiciones legales que le permitían al deudor hacer uso de la suspensión de pago que determina el Código de Comercio, así como de la cesión de bienes que determina el Código Civil, instituciones jurídicas que fueron prácticamente olvidadas por inútiles. Hoy en día, cuando vamos a tener recién un año de vigencia, efectivamente observamos en los datos, en las estadísticas del Consejo de la Judicatura, que existen muy pocos deudores que han hecho uso de este mecanismo, cuya subutilización es lamentable.
Nosotros creemos que en parte la utilización de este mecanismo se debe al desconocimiento de los deudores, a que el gobierno, las autoridades gubernamentales no hacen la debida promoción de estos mecanismos que al fin de cuentas no solo benefician a los deudores, benefician también a los acreedores y benefician a la colectividad, porque al fin de cuentas un negocio y un emprendimiento va no solo para beneficiar a quien arriesga su capital y su trabajo, sino a la fuente de trabajo que genera, así como a los tributos que aporta el Estado. En los próximos videos estaremos entregando más material relacionado al mecanismo preventivo del concordato, así como a las instituciones jurídicas de la insolvencia, con mayor razón si algunos de nuestros usuarios nos señalan alguna pregunta puntual que con gusto la desarrollaremos. Hasta tanto, amigos, amigas, muchas gracias. Hemos dicho. Gracias.